El amargo serrano fue creado hace casi 100 años, en 1931, por Aldo Fertonani. Originalmente se la describía como un menjunje medicinal que aliviaba dolencias. Y curiosamente fue concebida para competir con el amargo obrero, que hicimos un clon hace muy poquito en este mismo canal. Bueno, después de muchas pruebas tenemos una receta que nos gusta y hoy te la vamos a compartir. Esta bebida tiene varias cosas súper interesantes. Primero, el proceso no requiere alcohol. Segundo, lleva menos variedades de hierbas que otras bebidas como el Fernet o el Jagger, que también hemos hecho en este mismo canal, y estas llevan más de 20, 30, incluso 40 hierbas. Y tercero, el proceso es corto y sencillo, no tenés que esperar tanto. Si la hicieras ahora mismo, en menos de 6 horas ya podés tenerla lista para consumir. Vamos a empezar entonces con los botánicos básicos, que son todos estos que ves en pantalla. Recordá que siempre te dejamos los ingredientes y las cantidades en la descripción del video y en el primer comentario. Hay dos grupos de hierbas que vamos a usar. El primer grupo está formado por carqueja, incayuyo y cardo bendito o cardo santo. También se lo conoce con ese nombre. Estos son ingredientes que vamos a hervir, de los cuales queremos extraer principalmente sabor y amargor. Queremos extraer la personalidad de esos ingredientes. La carqueja es la hierba más rústica de todas, digamos. Tiene una personalidad que es fuerte y dominante. Y tradicionalmente es una hierba de uso medicinal. Acá nos va a aportar un amargor intenso y prolongado, que es crucial para esta bebida. Después tenemos el incayuyo. Esta hierba es más noble y perfumada, a diferencia de las otras que son un poco más agresivas. El incayuyo tiene un perfil también más herbáceo, más fresco y ligeramente alimonado. Y nos va a funcionar acá como un equilibrante. Va a suavizar la mezcla para que sea un poco más bebible. Y en cuanto al cardo bendito o cardo santo, es una hierba históricamente valorada por monjes y curanderos como una especie de curatodo. Tiene un perfil más medicinal y aporta un amargor que es más tónico, más elegante, llamémosle, que en teoría estimula el apetito y la digestión. Eso para el primer grupo. En el segundo grupo de hierbas tenemos manzanilla, poleo y tomillo. Con estas hierbas vamos a hacer una infusión, como si fuera un té. No las vamos a hervir, ya que acá queremos extraer más que nada aroma y sabor, pero no amargor y no sabores fuertes o vegetales. La manzanilla tiene un perfil suave y dulce, muy floral, que es tremendamente familiar. Quiero decir, todos hemos tomado un té de manzanilla alguna vez. Además, la manzanilla aporta un color dorado muy particular y al ser una hierba dulce va a actuar como una especie de balanceador. La queremos acá para redondear un poco los sabores. El poleo, por otro lado, tiene un perfil más bien mentolado, penetrante y volátil. Esto significa que se evapora, digamos, con más facilidad. Esto le va a dar frescura y cierta ligereza. Y esta hierba nos va a servir para levantar un poco el amargo y que no se sienta tan pesado. Aporta también un retrogusto mentolado que nos va a servir para limpiar un poco el paladar después de cada trago. Y finalmente tenemos el tomillo, que tiene un aroma intenso, especiado, terroso, casi picante, podríamos decir. El tomillo le va a dar una complejidad y un sabor típico de la sierra, que es un poco infaltable en una bebida justamente serrana. La idea del tomillo es hacer que la bebida se sienta interesante y adulta, por decirlo de alguna forma. También nos va a aportar propiedades antisépticas muy potentes. Bien, vamos a tomar las hierbas del grupo 1 y para empezar el proceso vamos a hervirlas en 2 litros de agua durante media hora a fuego moderado, con la olla destapada. Y mientras esto se hierve, vamos a preparar las hierbas del grupo 2 más los siguientes ingredientes: azúcar, caramelo y ácido cítrico. El azúcar y el caramelo nos van a aportar dulzor, cuerpo y color, fundamentales en esta bebida, ya que después la vamos a tomar con agua gasificada y mucho hielo. Por lo tanto, sin el cuerpo y el dulzor, rebajarla con agua la haría quedar demasiado liviana y parecería demasiado un remedio. Por cierto, el caramelo es el típico caramelo líquido que se usa en repostería. El ácido cítrico, por otro lado, nos va a aportar obviamente acidez, que también es fundamental para esta bebida, para que tenga una chispa a la hora de tomarla. De lo contrario, va a quedar una bebida demasiado plana. Hay muchísimas recetas que llevan jugo de limón en lugar del ácido cítrico y funciona, pero no lo recomendamos porque el jugo de limón, lamentablemente, una vez que se lo exprime y
se lo saca del limón se deteriora muy rápido. Adicionalmente podés agregar ralladura de la piel del limón, sin la parte blanca que es un poco amarga. No es estrictamente necesario, pero a mí me gusta cómo queda, así que se lo voy a agregar. Ahora sí, cuando haya pasado media hora de hervor, vamos a agregar lo que falta: botánicos, azúcar, caramelo, ácido cítrico y piel de limón. Apaga el fuego, revolvé unos minutos hasta disolver y lo tapás inmediatamente. Inmediatamente, ojo, no tiene que quedar destapado. Y así como está, lo vamos a dejar reposar hasta que se enfríe a temperatura ambiente. En un par de horas esto debería estar listo, pero si podés, déjalo reposar unas 6 horas aproximadamente, siempre tapado, y esto va a ayudar a que los aromas más volátiles se estabilicen y queden más fijados en la bebida. Los ingredientes más difíciles de conseguir acá son las hierbas y el ácido cítrico, así que si estás en Argentina podés conseguir todo junto, ya fraccionado y listo para hacer exactamente esta misma receta. ¿Dónde? En nuestra tienda online, que te dejamos el QR acá en pantalla y el link más abajo en la descripción. Ahí vas a encontrar también kits de insumos de un montón de bebidas. El objetivo de todo este proyecto, de este canal de YouTube, es que cualquier persona de cualquier parte del mundo tenga disponible información confiable sobre cómo producir bebidas, todo tipo de bebidas. Así que si te gusta la idea, si te gusta este proyecto, podés apoyarlo de forma gratuita. ¿Cómo? Suscribiéndote al canal, dándole like al video, dejándonos un comentario, compartiendo el video con otras personas, mirando otros videos del canal. Todo eso que te acabo de decir nos ayuda mucho, pero mucho más de lo que te imaginas. Además tenemos cursos en nuestra página web, herramientas para productores de bebidas como calculadoras, inteligencias artificiales, una membresía con una comunidad de productores y acceso a más de 20 cursos online. En fin, hay de todo para productores de bebidas de todos los niveles. Así que visita nuestra web, ahí tenés toda la información. Ahora sí, una vez que tenemos esto a temperatura ambiente, hay que filtrarlo. Pueden hacerlo con un colador común y corriente, con una tela, con un embudo y con algodón, como lo estoy haciendo acá, con un filtro de café, no importa cómo, lo importante es que lo filtren, que separemos los sólidos del líquido. Y al final, si quieren que les quede exactamente como este video, agreguen agua hasta llegar a 1,25 litros en total. Siempre que embotellen, recuerden, háganlo en lo posible en botellas de vidrio y siempre tienen que estar muy limpias y en lo posible previamente desinfectadas con alcohol. El amargo serrano yo lo tomo de esta manera: aproximadamente 50 mililitros de este jarabe más 200 mililitros de agua gasificada y mucho hielo. Si lo toman de esta forma, esta receta les va a rendir 25 vasos de 300 mililitros cada uno, o sea aproximadamente unos 7 litros finales. Así que es una receta muy rendidora. Esta bebida les recomiendo que la guarden en el refrigerador y la consuman dentro de los primeros 2 meses luego de producida. Recuerden que no tiene alcohol, así que no se va a conservar como otras bebidas, como por ejemplo un licor o un vermut. Si quieren conservarla por más tiempo o quieren conservarla fuera del refrigerador, tienen que agregar un conservante. Pero eso ya es un tema aparte que se escapa un poco de este video, a lo cual le podemos dedicar un video entero. Si les interesa, en la membresía que ya les comenté en nuestra web, tenemos un video sobre cómo hacer conservante para este tipo de bebidas. Pronto se vienen más recetas de otros amargos similares a este, así que suscríbete si no te las querés perder. Acá te dejamos en pantalla también otros videos que seguro te van a interesar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, gente. Nos vemos pronto con más información y nuevas bebidas. Les mandamos un saludo muy grande y nunca dejen de aprender.